¿Sabían que son parte de algo muy importante, aunque tal vez no se habían dado cuenta? Gracias a ustedes nos han nominado en los Bien Premios por nuestro trabajo en construir un mundo más consciente. Y esto es solo el comienzo, pero si quieren ayudarnos a seguir difundiendo este mensaje, pueden votar por nosotras en 2 categorías diferentes. La primera, en la categoría especialista o coach de salud emocional y o mental, vota por Alicia Markowitz. Y la segunda, la categoría de mejor podcast enfocado al bienestar, donde puedes votar por Familias Horribles. Todo lo que hemos logrado ha sido con tu apoyo y gracias a ustedes vamos a seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué? No me digas que tú no me quieres más. Ay, no, el viento es horrible. Se No, oye. se oye. Se Sí, oye hasta bueno. con el... Estoy con el micrófono. No, con el micrófono no se oye, pero ok. antes de ponernos aquí con el micrófono, se oye Me pone de los fuerte. nervios. Ala. Los nervios, tía. Pues sí, pues sí, pues sí. ¿Cómo ¿Qué? hacemos entonces? ¿Cómo empezamos el episodio? Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia, la madre que la Ariana. parió. La madre que me parió. Y yo, Ariana, la hija. La hija parida. Siempre estoy ya. Yo estaba haciendo una cara cuando empezaste, pero bueno. Las loqueras de la vida. Pues sí. Aquí estamos, tía. Bueno, Aquí estamos para grabar el este primer episodio del año 2026, tías, que no me lo puedo creer. no me lo puedo ¡Feliz creer. año! ¡Feliz año a todos! ¡Vamos! Tíos. Coño, hoy es el primer Wow. episodio. Ok, chicos, estamos grabando el viernes. Si lo El estás 2 de viendo enero. hoy, exacto, el domingo sale. Pasado mañana, Sí. pasado. Pasado Y mañana. es el primero. Y entonces lo que decidimos hacer fue como compartir con ustedes lo más interesante de cada uno de los episodios de la última temporada, dejarles un poquito de herramientas de cada uno y bueno, también anunciarles que este año vamos a tener muchas cosas, no nada más en el podcast, sino en general. Estamos creando mucho contenido, guías, más adelante talleres. Estamos haciendo cosas muy lindas. Sí, estoy mucho súper trabajito. emocionada. Sí. Yo también abrí mi Instagram, así que por fin vayan a Instagram, síganme en Ariana Markowitz, abajo lo pongo en la descripción. Ahí voy a empezar a hablar de muchas cosas, con miedito, pero ya estoy lista, ya lo hice. Claro que sí, mi amor, para adelante. Tienes muchas cosas lindas que compartir, lindas, feas, de toda clase. Y es ser tú, más nada. Y la semana que viene, el próximo episodio después de este va a ser el número 100. Y entonces lo vamos a celebrar. También vamos a estar Ariana y yo solas aquí celebrando. Entonces les vamos a pedir que nos hagan un montón de preguntas. Quisiéramos que fueran 100 preguntas, pero 100 preguntas así fáciles, de sí o no, blanco y negro, escoge esto, lo otro, para que sea divertido y celebremos juntos que todos hemos llegado hasta aquí al número 100. Sí. Después del número 100 empezamos la temporada número 4 ya con nueva edición, nueva producción y todas las cositas nuevas que estamos haciendo. Eso es para explicarles. ¡Qué emoción! Sí. Oh my God. Wow. Sí. Bueno, entonces, vamos para allá. Hemos apuntado pues todas las cosas, las cositas que queremos hablar de cada episodio. El primer episodio que nosotros hicimos en esta temporada, que termina en el episodio 100 de la semana que viene,
No, 2 fines Fui- de semana, quedan 2. ¿Quedan No es la dos? siguiente, es el episodio Claro, del sí, sí, 25. exacto, que Sí. la semana que viene es el número 100, ahí concluimos con la tercera temporada y la otra semana ya empezamos con la nueva No, producción. mami, queda uno más, pero no te, pero, o sea, es que este sale ahorita, queda uno y después el 100. Este es el 98. Ay, I know. bueno chicos, Pero ya ya está. saben. O sea, para en 2 episodios es el 100. Sí, sí. Exacto, lo que quiero decir entonces es que dentro de 2 semanas vamos a hacer el episodio 100, vamos a celebrar, tienen 2 semanas para mandarnos 100 preguntas de sí o no, de si te gusta el perro o el gato, o sea, cosas cortas para que puedan ser 100 preguntas y sea algo divertido. Por ejemplo, cosas que no saben de nosotros, cómo duermes, con medias, sin medias, yo qué sé, cosas así y compartir. ¿Ok? Y celebrar que juntos llegamos hasta aquí. Después del episodio 100, empezamos la 4ª temporada con nueva producción, nuevo todo, porque estamos trabajando muy duro en eso. Ok, entonces hoy comenzamos con compartir todas esas cositas que son como las pepitas de oro de cada uno de los episodios que hicimos en la tercera temporada. El primer episodio fue Ariana y yo, pero de ese no vamos a hablar, vayan y véannos. Vamos a empezar con Raquel López. Sí, wow, O sea, Raquel López. mm, Qué linda, me encanta, bueno, es que me encantan todos los invitados que tenemos. Y bueno, ella habló bastante del trauma, nos explicó del trauma. Una de las cosas que dijo, que explicó, es que el trauma no es lo que te pasó, es lo que pasó dentro de ti cuando te pasó esa cosa. Entonces, eso es algo muy importante de entender, yo creo, para dejar de minimizar lo que nos ha pasado, porque, claro, la gente siempre dice, ah, no, pero a mí no me pegaron o a mí no me gritaron. Eso no significa que no ha sido trauma, porque es lo que pasó dentro de ti, como tu sistema nervioso interpretó las cosas que te pasaron, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que ella explica. exacto. Por ejemplo, Sí, el trauma, el simple que es un accidente de carro, no es el accidente, es lo que pasó en tu psiquis y en tu sistema nervioso por ese accidente. Es una herida. El trauma significa herida. sí. Y a lo igual, la misma cosa le puede pasar a 2 personas diferentes y una persona queda traumatizada y la otra no. Porque claro, cada persona es diferente, cada sistema nervioso es diferente. Entonces, no es Exacto, nada malo en ti si algo te traumatizó y capaz a otra persona no. Es simplemente las diferencias de cada uno. exacto. También me gustó que ella explicó esa idea de siempre estar bien, en realidad no es estar bien, porque significa que hay algo que hay una desconexión. Y eso me pareció súper importante. Sí, eso sí, porque hay personas que siempre, siempre, siempre están bien, entonces no están en contacto con sus emociones o con las señales que te da tu cuerpo. Y eso nos pasa mucho también cuando sufrimos de trauma complejo, que es el que sucede gota a gota, pero de eso vamos a hablar más abajo. Sí, Ella explica también perdón, ajá, es que sobre ese punto a mí me gusta, o sea, más que la idea de siempre querer estar feliz, por ejemplo, o sea, siempre estar bien, a gusto, satisfecho, no sé cómo nombrarlo. Lo que yo he aprendido es a estar en paz y que puedes tener rabia en paz, estar triste en paz, estar feliz en sí, paz. O sea, eso yo creo que es más sano intentar llegar a ese punto que intentar estar, entre comillas, bien todo el tiempo. No sé si me explico. sí, sí, eso es lo que yo he Sí, explicado anteriormente, que es lo que exacto. yo he logrado con mi proceso de sanación, que sanar no significa que tú no vas a sufrir nunca más, vas a seguir transitando la vida y van a pasar cosas. Lo que pasa es que ya puedes vivir todo desde tu auténtico ser
tienes una caja de herramientas, lo haces en absoluta libertad porque no tienes que llenar las expectativas de nadie, sobre explicarte, justificarte. Entonces, esa paz que estás explicando tú, si estás triste en paz, o sea, puedes estar muy triste, pero en paz, porque no vas a tener miedo de expresar tu tristeza, no tienes que justificar tu tristeza o tu rabia. Entonces, por eso es muy importante esa parte. Sí. A ver, también ella tocó un punto súper importante que es los flashbacks, que no es lo mismo que un pensamiento intrusivo. Ella marcó ahí una diferencia importante. Un pensamiento intrusivo es una idea que aparece. Pero un flashback viene con todo. El cuerpo, la emoción, el miedo, la sensación de que como si eso estuviera pasando ahora. De repente pasó hace 20 años, pero tú lo estás viviendo como si estuviera pasando ahora y en décimas de segundo. O sea, te lleva por décimas de segundos a eso que viviste. Entonces es muy diferente a tener un pensamiento intrusivo. Entonces, por ejemplo, lo puedes sentir, ese flashback lo puedes sentir en el pecho, en el estómago, en la garganta, y como dije antes, te sucede en segundos y es un momento muy desagradable, la verdad. Y es algo que no te estás inventando, ¿okay? Te está ocurriendo. Se siente como si estuviera pasando en el momento. Sí, y no es una exageración tener todas esas sensaciones como si estuviese pasando ya, aunque estés tranquila en tu sofá, por ejemplo. No es que estés exagerando, es que es exactamente lo que pasa con estrés postraumático complejo o estrés postraumático, que sientes que te está pasando ya y bueno, es trabajar poco a poco en tener esas herramientas para lidiar con esa situación mejor cada vez. Sí. Luego, otra cosa que me encantó que ella explicó es que entender no es integrar. Que yo creo que eso incluso a mí me pasa muchito. A mí me pasa también. Que, claro, tantos libros, tantos podcasts, tantos expertos, tanto aprendizaje, pero te sigues sintiendo como una mierda y dices, ¿qué está pasando? Claro, porque entenderlo no significa que tu cuerpo lo tenga integrado y lo esté sintiendo de verdad. Y eso yo lo he trabajado mucho en terapia, como que lo que yo sé y lo que yo sienta sea coherente. Y claro, como el cuerpo tiene otro lenguaje, hay otro tipo de terapia que se tiene que hacer para eso. Exacto, no, y además es que cuando dijiste lo de los libros, levanté la vista y veo ahí la torre de libros que me estoy leyendo, que me toca leerme, y no es entender o coleccionar conocimiento, eso no te va a ayudar, o sea, la información es vital, pero para integrarlo tienes que hacer el trabajo. Tienes que hacer el trabajo, herramienta por herramienta, punto por punto, trabajarlo. Buscar ayuda sería lo mejor, pero si no, de la manera que mejor puedas irlo trabajando. Bueno, antes de irnos de Raquel, porque ya vamos a pasar al siguiente invitado, quiero decir que Raquel es una persona que transmite una calma, es una dulzura de ser, y es una mujer extraordinariamente inteligente y que explica, sabe muchísimo de trauma complejo, y lo explica con una propiedad y una forma muy, muy fácil de entender y de digerir. Sí, total. Vayan a donde Raquel López. Luego invitamos a Josh Connolly. Bueno, a mí ese hombre de UK, de Inglaterra, ¿qué trabajo ha hecho este hombre para entender qué son las familias y los padres, como los llama él, tóxicos? Que me parece un término muy apropiado, porque así
evitas diagnosticar, porque en realidad ninguno de nosotros podemos diagnosticar a menos que el narcisista o el psicópata se presente en la consulta del especialista y hagan unas evaluaciones apropiadamente, y eso creo que no va a pasar. Entonces, Sí. tóxico, y ahí lo dejas, y es que independientemente del diagnóstico, lo que importa es lo que a ti te pasa, el impacto que produce en ti, en tu psiquis y en tu cuerpo. Entonces, bueno, con Exacto. él hablamos de... ¿Quieres empezar tú con el Sí. primer punto? Sí, bueno, él dice que te forman para hacer lo que ellos necesitan y ahí te pierdes. Los padres. Porque claro, claro, tus padres te forman Los para padres hacer lo que ellos tóxicos. necesitan y Ujú. ahí te pierdes porque claro, cuando creces así, nunca tuviste la oportunidad de ser tú, porque ser tú era peligroso, que es otra cosa que él habló. Entonces, voy a aprovechar para decir que por eso se siente tan difícil, yo creo, cuando estás sanando. A mí no me pasó porque yo no viví, o sea, yo no viví esto, pero lo hemos hablado, de que no sabes quién eres. Entonces estás como empezando desde cero en cierto modo y eso lo hace más difícil. O sea, no es como, por decir un ejemplo, que creciste en una familia sana, tuviste una pareja tóxica que te quitó partes de ti o pasaste por algún trauma que como que enterró partes de ti, de repente te das cuenta, pero puedes retroceder y decir, bueno, antes me gustaba hacer esto, me gustaba ponerme lo otro y puedes como regresar, pero en una familia así eso no pasa. Entonces porque claro, él explica que te forman desde el día uno de cierta Claro. manera, cómo actuar, Sí. cómo hablar, sí. Sí, y entonces es como te roban tu identidad, tu esencia. La esencia no te la pueden robar, pero sí la pueden esconder, hacer que se anestesie totalmente. Y es como si no existieras. Y yo recuerdo que cuando a mí mis padres, pues bueno, me decían cosas, era como si se las estuvieran diciendo a una persona que no existiera. Yo decía, pero Dios mío, esa no soy yo. Entonces, pero tenías que actuar o ser lo que ellos querían ser para sobrevivir. Eh, Muchas veces yo lo hacía consciente. A mí sí me pasó que lo hacía muchas veces conscientemente, y cuando ya no podía más o no me daba la gana y me salía quién era yo, pues claro, las consecuencias existían de cualquier tipo, era castigada. Exacto. Sí. Entonces, bueno, un día de repente te das cuenta de cuál es la verdad y hay un vacío muy grande. Y yo me acuerdo que eso me pasó en mi terapia, cuando yo por fin hice ese clic, después de mucho tiempo, fue como verme como una parte de mí moría. Sí, que, y era como un dolor muy grande porque era como haber vivido una mentira. Entonces, bueno, Sí. y empezar a darme cuenta quién era yo. Fue duro. Entonces, ese Wow. punto fue muy poderoso con Josh. Sí, sí. Y otro que me gustó mucho es la diferencia clave entre culpa y vergüenza, porque es verdad que a veces se mezclan y como no se entiende bien la diferencia entre una y Sí, la otra, y entonces él explicó que, ¿cómo era? Es que es súper, wow, que la culpa es cuando tú sientes que hiciste algo mal, pero la vergüenza es que tú eres una persona mala. sí. Entonces que a veces nombramos algo como culpa, pero en realidad estás sintiendo vergüenza, estás sintiendo que eres malo y que todo lo que haces es malo. Exacto. Y con la culpa, sí. Ajá. Sí, Sí, sí. eso me costó a mí
como yo sufrí de la culpa fue una de las cosas más terribles que yo viví en mi vida. Era una cosa que es que no sé, todo era culpa, todo. Ya lo he dicho yo en episodios. Hasta culpa por estar viva, por beber agua, todo era culpa, todo. Pero sí empecé a entender que precisamente lo que acabas de decir, que yo me sentía culpable por comprarme un vestido en vez de comprárselo a mi mamá, o sea, hacer algo que te hace sentir culpable, pero como yo me sentía mala hija, eso es la vergüenza, no es la culpa. Soy mala, mala hija, eso es la vergüenza. Eso es lo que nos explicó Josh. Sí, Luego, y la tercera cosa que tengo apuntada, que lo voy a dejar así cortito porque prefiero que vayan a ver cómo lo explicó, que la sí. empatía sin límites es autodestructiva. No lo sabré yo. Y claro, no es algo, lo dejo dicho, no es algo que se hace a propósito, o sea, es No, algo que se hace inconscientemente, que no te das cuenta, esa hiperempatía, que empatía sin límites, claro, al final te haces daño. Y no claro, es amor tampoco, no. es algo que él dijo. Sí, porque esto sucede mucho en los que hemos crecido en familias tóxicas, horribles, porque siempre la empatía era para justificarnos, excusarnos, o sea, te abandonas, porque la hiperempatía es que tú estás en los zapatos del otro a pesar de tu bienestar, de tu energía, de tu tiempo, o sea, es a pesar de hasta tu salud. Sí. O sea, no sabes dónde tú terminas y dónde empieza la otra persona. Exacto. Cargas a la persona. O sea, como si estuviéramos en el océano y la persona que tú estás cargando está en la balsa y tú estás abajo dándole, empujando la balsa con los tiburones alrededor. Entonces la empujas hacia la orilla mientras a ti te están comiendo los tiburones. Eso es Tampoco a puede costa ser. de ti, de tu Exacto. propia supervivencia. Exacto. Sí. Bueno, Wow. Josh, es que me quiero decir un poquito de cada uno. Josh Claro. es una persona que habla, me conecto mucho con él porque dice las cosas tal cual, sin romanticismo, dice grosería, o sea, es transparente. Entonces me siento muy, muy identificada con él porque yo hablo mucho así, ¿no? Sí. Pero es un amor y súper, está haciendo un trabajo fabuloso. Ok. Absolutamente, sí. Bueno, la siguiente es Angélica Hernández, que es una amiga, amiguita, que es, ella es financial advisor, no sé cómo es. Asesora financiera, Asesora pero financiera. de palabras mayores. Sí, de palabras mayores. Entonces, ella ha visto de todo, de todas las cantidades de dinero de la gente, todos los tipos de familias, y explicó muchísimo sobre el abuso financiero que ha visto y que ella vivió también. Entonces, lo primero es que la ignorancia financiera no es una casualidad, especialmente en las mujeres, porque ella dice, el 70% de la población mundial no tiene educación financiera básica. Y no porque no puedan aprenderlo, sino porque nunca se les enseñó. Y claro, especialmente a las mujeres, se les enseña que no pregunten, que es algo incómodo, que no pueden pedir, por ejemplo, más sueldo en su trabajo. O sea, te hacen sentir ya como que es una información que no es para ti, es como intocable. Entonces, Sí. claro, eso crea todo tipo de Sí, muchas problemas. cuestiones culturales también de que el hombre es el que lleva las finanzas o el que trae el dinero a la casa, muchas cosas de esas. Es muy importante que vayan a ver ese episodio. Luego otras
Otra cosa que ella dijo fueron las señales del abuso financiero, y aquí les podemos compartir algunas. Ella dijo, te dan la mesada, yo no sé si saben qué significa eso, que te dan como le dan a la mujer ese presupuesto al mes, un dinero, y tienes que justificar cada gasto. No puedes tener cuenta propia. Hay muchas mujeres hoy en día que no tienen cuenta propia. Te impiden trabajar o crecer profesionalmente. Te hacen firmar papeles sin explicarte. No firmen nada sin saber. Van y buscan otro abogado para que les explique si esa broma la pueden firmar. A escondidas, y eso viene en el siguiente punto, porque Sí. eso no tiene nada de malo. Exacto. Controlan tus documentos, pasaporte, actas, cuentas bancarias, todo. No. Hay que empezar a ponerse las pilas. Revisan tus estados de cuenta y te interrogan. Te endeudan sin que entiendas cómo. Esto pasa mucho y es súper delicado. Tú tienes que ser la guardiana también de las tus finanzas de la casa. Usan el dinero para generar miedo también, para manipularte, para culparte, para hacerte dependiente. Entonces, bueno, Sí. ese punto está súper. Súper, sí. Ella dio tantas herramientas en ese episodio sobre el dinero, sobre cómo ganar tu propio dinero. O sea, de verdad es un episodio espectacular sobre todo esto. Y el tercer punto que tenemos es por qué protegerte no es traicionar a nadie. Porque claro, como dijimos, como te enseñan que es algo intocable, algo que no es nuestro, algo que no tenemos derecho a tener. Entonces es importante entender que guardar dinero, tener una cuenta propia, ahorrar incluso en secreto, especialmente cuando hay abuso, no es infidelidad, no es egoísmo, no es robar, no son nada de esas cosas que nos enseñaron. Es supervivencia, es cuidado y es tu derecho. Tenemos derecho a tener nuestro propio dinero, nuestra propia cuenta, igual que ellos tienen derecho a tener la suya. Exacto, así es. Y Bueno, muchas veces es supervivencia, es algo claro que necesario sí. de hacer y no tiene nada de malo. Esto, no sé, se podría llamar un dilema moral, ¿no? Lo de, Sí. entre comillas, robar, o es que ni siquiera No, me gusta pero usar esa palabra, porque no. tienes derecho a ese dinero, aunque Estás seas casada. madre, yo qué sé, eso. Claro, es que tú estás casada y la mitad es tuya. Además, el hecho de que tú, y eso me lo enseñó mi propio marido, tu papá. El hecho de que tú no estés ganando dinero no significa que el dinero que entra a esta casa no sea tuyo, porque tú estás haciendo una labor mucho más importante que yo traer dinero a la casa. Siempre me lo dijo. Te estás ocupando de los niños, te estás ocupando de que todo funcione, te estás ocupando, o sea, de todo. Sí. Eso, y además, sin ti yo no pudiera trabajar. O sea, tú estás haciendo tu rol, tu labor. Entonces, tú tienes que ir apartando tu dinero. Claro que sí. Y bueno, Angélica y dejar de minimizar lo que tú eres, que lo que tú la haces. mujer hace y lo que tú aportas a tu casa, así tengas, es un perro o no tienes nada. O sea, yo qué sé, Claro. no tienes ni hijos, ni perro, ni nada. No Pero importa. cada quien aporta lo que aporta. Sí. Y eso tiene su valor. Sí. Todo tiene su valor. Entonces, bueno, Angélica es una gran amiga que conocí en Estonia cuando fuimos a una conferencia de Mind Valley University, que estuvimos ahí. No, la conocí más bien en el certificado de Mind Valley, pero de Life Coach, coach claro, de vida. En persona la conocí en Estonia después, porque Sí. fuimos para la conferencia, pues. Y luego nos vimos en Suiza, en tu casa. Sí. Y bueno, hemos mantenido el contacto. Es una mujer brillante. Ella vive en Suiza, o sea, es una de las mujeres mejores preparadas en finanzas. Ha tenido que lidiar en un mundo que lo dominan los hombres
pero esa mujer ha salido adelante y eso es increíble. Y es la mujer más ocupada que conozco en la vida y si me estás escuchando ahorita, o sea, no puedo creerlo. Sí, la voy a regañar No desde aquí. saben, no, y es que no saben lo que tardamos en lograr ese episodio, así que por favor vayan a No, verlo. pero no nada más Por- eso. No, Coño, bueno, que pero nos tampoco vamos a hablar. aquí. Bueno, pero mira, mija, ponte las pilas, tenemos que hablar. Tiene 4 hijos, es increíble, ella es increíble. Te quiero mucho, Sí, después de sí. regañarla. Ok, Ay, luego viene Renzo Santamaría. Ay, no, Vaya, ese cada vez que abre la boca, yo me quedo así. olvídense. Ese señor está preparado, o sea, impresionante la cantidad de conocimientos y la manera de cómo lo transmite. Es una Sí, enciclopedia en el mundo del narcisismo y la psicopatía, punto. O sea, la y además es verdad. una bellísima persona. Vamos a ver qué Sí. nos dejó en ese episodio. Bueno, en este precioso episodio, Rin, el tin, aprendi- tin, chiquini, 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 es chiquini, que chiquini. de verdad, si no le meto un poco de humor, es que no puedo. Ay, qué feo. El aprendizaje base fue que la sociedad está psicopatizada. Entonces él explica cómo que, a ver, Ay, qué lindo. que no es Estoy viendo. solo que hay, no es solo que hay personas narcisistas o psicópatas, sino que han llegado al poder y la sociedad entera funciona, o sea, todo el sistema funciona desde esa lógica narcisista, por así decirlo, ¿no? Por así nombrarlo. Todo es blanco y negro, o eres bueno o eres malo, conmigo o contra mí, o sea, toda esta dicotomía que lo Ujú. explica súper bien. ¿Y No qué hay más? grises. Sí, Es como que no hay grises, no hay, sí. y todo está sin integración, no hay matices. Ujú. Entonces, eso es exactamente lo que usan los narcisistas y los psicópatas. Y muchos están en el poder, y no en el poder nada más de los gobiernos, sino en las compañías, en los sitios importantes. Entonces, vayan a ver ese episodio porque él lo explica muy bien. Es Sí, complejo. Luego, otro sí. punto que él tocó es que a los hombres se les robó, lo dice así, se les robó la emoción. Y él fue muy claro explicando esto. A muchos hombres no se les enseñó a regular su rabia, Ujú. solo a Sus reprimir la emociones, rabia, sus emociones. Entonces, el resultado de esto es que hay una reacción o compulsiones, adicciones, que Ujú. haya violencia, que haya explosiones emocionales, porque tienes eso reprimido. Es como mantener esas pelotas inflables debajo del agua en la piscina, reprimir, y llega un momento que ya no aguanta, no puedes más y se te sale la pelota y sale para arriba. Exacto, Entonces, no es porque sí, sean malos, sino entre porque comillas. nadie les enseñó a canalizar esa energía. En este punto no estamos hablando de psicópatas y narcisistas, por favor. Ujú. Estamos hablando Sí, y de no los es como hombres. excusa, sino una Exacto. explicación, o sea, el por qué socialmente esto pasa. Y luego Sí. con las mujeres, él dice que, claro, a los hombres se les robó la emoción y a las mujeres se les robó la firmeza. Entonces él dice que, muy bien dicho, que se nos enseñó a ser buenas, a no molestar, a no incomodar, a no defendernos y nos enseñaron es a cuidar a los demás y dejarnos a nosotras mismas a un lado. Entonces él dice que por esto muchas llegan a la adultez sin poder decir esto no me gusta, hasta aquí, o sea, poner límites, reconocer lo que queremos y lo que no queremos, todo ese tipo de cosas. Entonces esto es otra manera de decir que crecemos con una indefensión aprendida. Sí. O sea, somos las, somos vulnerables, o sea, como que No, nos no. achican.
Sí, No. aprendimos a complacer y eso es una respuesta de Sí. supervivencia, complacencia, nunca a ponerte, ni siquiera sabes que tienes derecho a nada, te pones Exacto. de última de la lista, ni siquiera te pones de última, es que no te pones. Claro. Haces 40,000 cosas a la vez y todo el mundo lo aplaude, se aplaude eso, o sea, Sí. ver a una mujer que acaba de llegar del trabajo todo el día, carga al niño, hace la comida, mientras está todavía contestándole al jefe y tiene puesta una lavadora. ¡Wow! ¡Qué mujer tan No, eso es aprender a abandonarse, pero por todo esto que está explicando Renzo. Entonces, vayan a ver esa parte. Sí. Bueno, Renzo, ya les dijimos, una persona de verdad. Sí. También transmite mucha calma a pesar de los temas tan difíciles que toca y una Sí. enciclopedia en lo que en este tipo de temas. Sí. Bueno, la siguiente invitada fue Bridget Bennett, que se abrió y contó su historia de alineación parental, pero ella como hija, que ella sufrió alineación parental como hija cuando era chiquita. Ay, todo su cuento sobre eso, cómo se dio cuenta de que su mamá no era mala y desafortunadamente se dio cuenta de eso después de que su madre falleció. Entonces es una historia súper compleja y súper triste y se abrió con nosotras. Ella también es paralegal, entonces ayuda a muchísimas personas sobre situaciones así. Entonces contó un poquito también sobre su trabajo en eso, qué hacer, qué no hacer. Sí, cuando la Em, custodia, trabaja en custodia sí. para evitar que haya alienación parental. Que a mí me cuesta decir esa palabra. Alienación, ¿verdad? No es alineación, alienación. Alienación. Sí, qué difícil. A veces me Ay, cuesta no. decirlo, pero porque Sí, claro, porque está la otra. Entonces ella trabaja con esos casos difíciles para evitar lo que le pasó a ella. sí. Y una de las Entonces, cosas que ella dice para dar esperanza es que los niños se dan cuenta, tarde o temprano se dan cuenta, ven los patrones y em, ¿qué más? ¿Qué fue lo que dijo? este, Ay, se me, bueno, ya va, se me fue la tranquila. hormona. Espérate, déjame Sí, agarrarle un poquito más para atrás. ajá. Ella en su historia, ella cuenta que le hicieron creer que su mamá era mala, que era alcohólica, que no la quería. Y lo más fuerte de eso fue que ella nunca había visto eso con sus propios ojos, aunque ella tenía momentos, ella lo explica en el episodio, que cuando le tocaba ir a ver a su mamá, que era muy, muy esporádicamente, ella siempre venía feliz y no se quería regresar. Eh, pero eh, cuando eres niña tú no necesitas prueba. Entonces ella creía la narrativa que le decía a su padre. Esa narrativa de ese padre tiene poder sobre el niño. Entonces, es, la alineación parental no es un conflicto de adultos, es un secuestro emocional infantil. Es lo que ella explica. Mm, Entonces, luego en el otro punto, o sea, que lo estamos uniendo aquí, la verdad llega, pero a veces llega tarde, que es cuando ella empezó a darse cuenta, porque empezó a atar cabos, se dio cuenta que su mamá había sido una mamá amorosa por toda una serie de cosas que ella hizo, pero cuando falleció. Y eso duele de una forma muy particular y muy, muy profunda, porque no solo haces el duelo por la madre, sino haces el duelo por la historia que te robaron. Por eso ella trabaja en esto. Y sí, si hoy te estás empezando a dar cuenta de esto que estamos hablando y tienes rabia, tristeza, culpa, vacío, eso es parte de ese despertar. No es que no seas agradecida, sino es parte, y tampoco una traidora, es parte de tu despertar. Entonces, sí. ahí llegaste a que los niños se dan cuenta, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿quieres decirlo tú o lo...? Sí, bueno, es que es lo que dije, que ella explica que
tarde o temprano los niños se dan cuenta y ven esos patrones y ven la verdad. Entonces, si has sido víctima de alienación parental y este tipo de persona sientes que este tipo de persona ha logrado como confundir a tu hijo, no va a ser así para siempre. Y yo como hija también puedo decir que estando presente es que no hay manera, es que se van a dar cuenta en algún momento. A lo mejor tardan un poco ya cuando sean más adultos, mayores y tengan la capacidad de entender lo que está pasando y Sí, aprendan más sobre ello, pues sí. totalmente. Y Porque hacer todo lo posible por buscar la asesoría de un paralegal o un abogado que sí, tenga experiencia en psicopatía, narcisismo, en trauma, en todo este tipo de cosas, porque si no es muy difícil. sí, sí, ella explica que el silencio respetuoso, la presencia constante, incluso los pequeños gestos como regalitos o cartitas o A los niños. llamaditas a los niños, eso se queda grabado. Ella explica que por eso ella se empezó a dar cuenta que la mamá no era la que estaba mal, Sí, porque lo que esa gente decía y lo no que la tenía. mamá hacía no tenía coherencia. Entonces, claro, Ujú. ya como que se empiezan a levantar las banderas. Sí, así es. Sí, Bueno, Bridget es americana, rubia, de ojos azules, gringa. Y habla perfecto español. El episodio está en perfecto. español. Es Sí, una mujer extraordinaria. sí. Ha superado lo indecible porque también superó una enfermedad muy jodida. No voy a dar más detalles, ella lo dice ahí. Y matrimonios. Y matrimonios de- con psicópatas. Ahorita está felizmente casada, tiene unos hijos maravillosos, está feliz. Es una dulzura, una tipa inteligentísima, resiliente. O sea, te admiro, Bridget. Ok, Te entonces, admiro. Sí. sí. Cónchale, hay un Bueno. bicho aquí. Ay, mami. Me tiene verde. Son esas mosquitas que... Ay, no. Cónchale. Ok, Bueno, seguimos. el siguiente invitado fue el doctor Joaquín Grehan. Dios. Qué increíble hablar con él. Hablamos con él sobre el estrés. Que es una conversación que nos hace falta Un muchitos. estrés. A nosotras, incluidas. Sí. Y bueno, empezamos interesante. Que él dice que el primer estrés de nuestra vida empieza antes de nacer, en la panza. O sea que, Pobre hija claro, mía. claro, él lo explica mucho mejor, pero básicamente es la idea de que cuando el bebé está en la panza, todas las emociones y las hormonas que, que pasan en el cuerpo de la madre, por ejemplo, el cortisol, en una situación de estrés, el bebé recibe esas hormonas también. Entonces, pues claro, Sí, el mensaje la que primera recibe el vez. bebé, el mensaje que Claro, recibe el bebé es prepárate para un mundo peligroso. O eso es lo sea, que dice, sí, en su cuerpo, en su sistema nervioso. No es que va a claro. entender eso. Ujú. Claro, entonces Entonces, él explica que el amor, el contacto, la presencia amortiguan, no es blanco y negro, o sea, y no es culpa de nadie, sino que pues ayudan. ayuda mucho a esta situación y dice que la herramienta más importante es la autocompasión en todo esto, o sea, Otro de los puntos que el doctor Graham abordó es que esa conversación con el doctor Graham fue muy profunda. Yo me quedé en ese episodio como un bálsamo para mi alma, de verdad, con ujú, tanto conocimiento. Entonces él dice, vivir en alerta crea un tipo de personalidad muy vulnerable al estrés. No te jode, eso es lo que me pasó a mí.
Cuando creces en ambientes inseguros, el cuerpo aprende a sobrevivir así, o sea, es que no, no hay otra. Y entonces esto lo podemos traducir en adulto, en la adultez, como son hiperresponsables, perfeccionistas. Dios mío, yo sufrí de perfección. O sea, no había, y nunca alcanzaba la perfección. Y es una presión tan grande que se siente. Y si no está Claro. perfecto, exacto, y si no está perfecto, no eres perfecta, se siente en el cuerpo, sientes como peligro. Ujú. ¿No te pasa a ti eso? Sí, o sea, es muy desagradable Sí, y una exigencia interminable, o sea, la barra, me subo mi propia barra constantemente, o sea, nunca es suficiente y eso es sí, agotador. sí. Yo he trabajado en eso. Yo ahora Sí, ya no yo soy también. perfeccionista como antes, para nada. O sea, sigo siendo perfeccionista, pero no al nivel de antes. Sí. Y eso me ha bajado la ansiedad en ese aspecto. Tengo ansiedad por otras cosas. Claro. Somos hiperexigentes con nosotros mismos, lógico, por el perfeccionismo. Complacientes, no, hombre, yo he complacido hasta la mosca que me pasa por enfrente. Eso hay que aprenderlo porque eso es una respuesta de supervivencia y hay que preguntarse, por favor, ¿esto lo quiero hacer? ¿Desde dónde estoy diciendo que sí? ¿Lo estoy diciendo desde un lugar de miedo, de complacencia, de llenar expectativas, de culpa, de vergüenza o desde la libertad, de la compasión, desde el respeto a tu bienestar? Ahí, esas Sí. preguntas. También somos adultos desconectados de lo que sienten, claro. Entonces te exiges, tu cuerpo te está gritando con un dolor de cabeza, con un dolor de estómago, con ansiedad, con depresión, con esto, con lo otro, y tú sigues. Pero no es Exacto. porque queramos ser así, es por todo eso que le explican el episodio, porque así nos tuvimos que proteger. Entonces, Sí. claro, eso te protege así en la infancia, pero después te has programado de esa manera y te lo llevas a la adultez. Entonces hay que desprogramar aquello con ayuda, por supuesto. Sí. Y bueno, el tercer punto es el que más nos asombró. Me encantó. Que le preguntamos que cuál es la emoción que más protege al cuerpo, si la tuviera que nombrar. Y nombró el asombro. Y esto es algo que mi mamá siempre ha hablado sin saber que él contestaría esto, porque ni siquiera se lo contamos. Lo dijo completamente aleatorio. Y entonces él explica que el asombro activa la neuroplasticidad, que es la capacidad de nuestras neuronas a crear nuevas conexiones, estimula el sistema inmune, abre el cuerpo, abre la mente, o sea, incluso me acuerdo que llegamos a un momento que era como que la cara que uno hace cuando te asombras, que es que físicamente se te abre el cuerpo, se te abre la boca, los ojos abiertos, Sí. entonces es como un estado en el que estás ingiriendo información, pero de una manera súper positiva. Ujú. Entonces Y es increíble cómo lo explicó. sí, Sí, ese día le puse el nombre a lo que yo siempre trataba de explicar sí, cuando una de las cosas que a mí me han salvado la vida fue la conexión con la naturaleza. Me impresionaba ver una fruta, una flor, una montaña, un árbol, los abrazaba. O sea, yo podía estar en el peor momento y de repente veía para arriba y veía las estrellas, el cielo, y yo decía, Dios mío, esto es un milagro, la existencia, uno está vivo, wow, mira esta palmera. Entonces, yo siempre lo explicaba así, pero eso es asombro. Y el exacto. asombro me salvó una y otra vez. Te saca
de esa oscuridad en la que caes emocionalmente por el abuso, por el maltrato. Te conecta constantemente con la vida. Entonces, eso a mí me conectaba y me daba Sí. vida. Me hacía creer que había algo más. Ay, no, qué hermoso. Y el Total. doctor es una enciclopedia también sobre todos estos Uf. temas. Una persona tan agradable de hablar con él. Sí. También transmite una calma. No, tienen que ir a ver ese episodio, no se lo Sí, o pueden sea, perder. estar hablando del estrés y transmitir calma Exacto. es otro nivel. Exacto. O Sí, sea, sí, 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 sí. sí. Increíble. Ujú. Bueno, la siguiente invitada, que además fue, yo creo que ella fue con la primera que grabamos en persona, ¿no? Sí, con la Sí. doctora Ana María Causel. Grabamos en nuestro estudio ahí donde está mi mamá. Aquí. Por primera vez con alguien. Qué lindo fue eso, qué linda Sí. experiencia. Y bueno, ella es doctora especializada en, yo no sé cómo se dice, Endocrinólogo. 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 Ujú. Sí, entonces en la menopausia, la perimenopausia, las hormonas, todo ese El tipo mundo de hormonal, cosas. todo, sí. Entonces ella se enfocó, o sea, quisimos traerla al podcast para ayudar a todas las mujeres que nos oyen a tener respuestas sobre algo de lo que no se habla para quitar todo el dolor y la frustración y el estrés que eso causa. Y ¿cómo es que tú lo explicabas? Para no tener como todas las secuelas del trauma a la vez que A todas la las vez que secuelas de todas la las, perimenopausia y la que menopausia. todos O los sea, síntomas de la exacto. perimenopausia. Es que la perimenopausia, nadie te explica qué es la perimenopausia y la perimenopausia es larguísima, son como 10 años y tú todavía eres joven, Sin tienes saber lo que te 40 está años pasando. y te empiezas a sentir una cantidad de cosas y, es que estás en la perimenopausia y pero peor que la menopausia. Y eso a mí me importaba mucho que lo supieran las mujeres porque yo pasé 15 años de mi vida ya fueron terribles en ese sentido. Llegué a sentir que me iba a morir. Y los médicos me decían, tú estás bien, vete para la casa. Y, o sea, sentí que me estaba volviendo loca, que nadie me creía. Pero bueno, ella dice, no todo lo que es común es normal. Para que algo sea normal, tiene que implicar, qué maravilla esto, bienestar. Sí. Eso Eso, me impresionó cuando lo dijo así, sí. Para de que verdad. algo sea normal, tiene que implicar bienestar. Y Punto. eso lo podemos aplicar a cualquier cosa, especialmente en Exactamente. lo del trauma, las relaciones, la. No es normal si no tienes bienestar en esa situación. O si no te sientes a salvo, etcétera. Claro. Ujú. Y que sea común no significa que sea normal. Eso me encantó. Exactamente. Eso fue poderosísimo. Sí. Luego dijo que no todo lo natural, porque el mundo natural y todo el mundo corriendo, Son los tratamientos y que exacto, naturales y todo eso. porque sea natural no quiere decir que sea seguro. Esto fue una llamada de alerta. Por ejemplo, ella explicó, ayunos extremos, frío intenso, sauna, respiraciones forzadas, detox, péptidos. Ana contó una historia trágica que lo dejó muy claro, un ejemplo, porque para hacer cualquiera de estas cosas tú te tienes que ir a chequear con tu médico y ver exactamente si tu cuerpo está preparado para estas cosas. Entonces dejó claro que el marketing del bienestar puede ser peligroso cuando hay desesperación, desinformación. Y si algo promete resultados rápidos y milagrosos, como en el trauma, hay que parar y preguntarse y cuestionar eso. Exactamente. Sí, muy importante. Sí. Sí. Y lo siguiente es que cuando hay trauma previo,
el impacto se siente el doble, que es un poco lo que estaba diciendo antes, que esto sentimos que es clave, especialmente para todos ustedes, nuestra comunidad, que probablemente están aquí porque vivieron trauma. Entonces, si se viene de trauma complejo, de años de estrés, de vivir en alerta, tu sistema nervioso ya viene agotado. Entonces, Sí, el cortisol sostenido alerta al cerebro, el estado de ánimo, el cuerpo, y cuando encima llegan los cambios hormonales, no es raro que todo se desborde aún más todavía, porque es una acumulación brutal de síntomas y de secuelas. Entonces, por sí. eso justo queríamos hacer este episodio para ayudarles a tener herramientas para otras cosas que no sean directamente de trauma, pero que se están sumando a los síntomas y todo es un desborde. Entonces, Sí. bueno, para tener esas herramientas. Y Bueno, Ana, sí, sí. Didi. No, di. No, bueno, que fue tan lindo tener a la doctora Ana Causel en nuestra casita. Nos trató tan amable, contestó tantas preguntas, se abrió también un poquito al final sobre su propia historia en el episodio, fue vulnerable con nosotras y con todos ustedes. Eh, Ayuda a tantas mujeres que han vivido la invalidación en el mundo médico y ella misma también habla de su experiencia con la invalidación como médica, con otros médicos, en otras clínicas. Es impresionante, es Sí, buenísima en lo que hace, es sí, es una espectacular, medicasa. Una una medicasa. espectacular. Así Sí, que ella está en y Florida. sí, Abajo va a estar toda la información de todos, pero si sí, necesitan sí, ayuda con esto, de verdad sí. Ella atiende que la recomendamos. virtualmente y tiene un montón de Sí, guías, sí, te ayuda con la alimentación, con el ejercicio, con todo, bueno, de todo. todo, Ok. todo. Sí, El siguiente es el doctor Cristian Sañartu, que es muy amigo de la doctora ella Causel. nos lo Ella nos recomendó, sí. nos lo recomendó y qué cosa tan maravillosa. Ay, no, Wow. no, no. No, no, no. Cristian, te pasaste. Qué ser tan maravilloso, tan empático, la persona más empática, pero empatía Pero sana. Qué sano, sí, sano. Que he sí. conocido en mi vida un medicazo. Bueno, él ahí nos contó su historia. Eh, Tienen que ir a ver el episodio porque es una historia un poco, una historia dura y yo prefiero que se la escuchen de su boca. Pero bueno, Sí, nosotros le hicimos la pregunta de en qué momento se dio cuenta que la medicina, el sistema ya no estaba funcionando para de verdad ayudar a los pacientes. Y fue una vez, le dijeron, mira, Cristian, en la habitación número 417 hay un hígado muy interesante. Ahí fue, pum, como que ya después de toda una serie de experiencias, o sea, ¿cómo vas a decir que hay un hígado? Ahí es una persona que está sufriendo, que tiene una enfermedad en el hígado y te lo presentan como un hígado interesante, ¿me entiendes? Entonces él ahí empezó como a buscar a buscar la manera de verdad ayudar a los pacientes. Entonces, eh, sí. Entonces, tienen que ver esa básicamente historia. él llegó, una de las cosas que estudió es Internal Family Systems, después que es sí, como partes internas en español, creo que es algo así. Sí. Y también el tratamiento usando ketamina para las personas que han Ujú. vivido trauma y que sufren de estrés postraumático incluso complejo. Y lo que él explica sobre esta medicina, que claro, si conocen la ketamina suena así como qué carajo está haciendo, pero la manera que lo explicó y cómo lo Ujú. utiliza y los casos que ha tenido y cómo los ha ayudado en tan poco tiempo, mi mamá y yo nos quedamos así como que vamos a hacer un tratamiento con ketamina
ya. Porque es Sí, impresionante la ciencia que hay detrás de eso y de sí, verdad que da una esperanza para, sí. para sanar más rápido. O sea, y luego, ahora que me estoy oyendo, parece eso de como que en 6 semanas te vas a sanar y que es pura mentira y siempre lo avisamos, ¿no? Eh, pero claro, tienen que ir a escuchar lo que él explica y que él es un médico usando una medicación con toda una serie de Todo un protocolo. entrenamiento, con un Sí, protocolo. Entonces, y un o sea, tienen entrenamiento, que ir a claro. escuchar, pero fue impresionante, Sí, entonces de verdad. el IFS es Ujú, Internal Family System, sistema interno familiar, que es un modelo de psicoterapia que ve la mente como un sistema de partes internas, como el ujú. niño interior, el crítico, que trabajan juntas, todas tus partes, buscando la armonía y la curación del yo central. Es poderosísimo. Yo lo hice en Sí. terapia y me ayudó muchísimo. Luego el siguiente punto que decidimos compartir del doctor fue que la solución no es individual, es relacional. Cristian nos contó cómo una hija con un ataque de pánico solo pudo calmarse cuando alguien estuvo ahí presente sin intentar arreglarla, sino Ujú. no siempre tienes que estar tratando de arreglarlo, sino acompañarla, darle el soporte, como la corregulación. No Sí, siempre necesitas entender qué es lo que está pasando, solamente o sea, para la persona que va a estar ahí. A veces lo que tú necesitas cuando tú estás desesperado, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, es que haya alguien que se quede contigo, que esté sí, allí. La calma no siempre viene de adentro, eh, llega a través de otra persona. Es que uno sana y se corregula con otra persona. Es muy importante. Entonces, cuando quieres ayudar a alguien, no necesariamente es tenerle que decir todas las soluciones y sino estar presente, sí. acompañarlo. Sí, sentirse acompañado, tener comunidad es súper importante y él, sí, es una de las cosas que explica entre muchas otras. Así que si les interesa todo esto, vayan a ver su episodio, de verdad. Sí. Sí. Bueno, entonces ahora Em, pasamos al siguiente. sí, Ok. sí, sí. Bueno, la segunda persona que logramos entrevistar en persona fue el psicólogo Antonio Porcelli. ¡Ah! Es que ¡Ay, lo qué decimos sobre todos los episodios, pero es que de verdad hemos logrado entrevistar a gente espectacular. espectacular! Antonio Todos. Porcelli nos dejó con la boca abierta varias veces. Sí. Lo que yo he repetido y repetido que salió de su episodio, que es algo que él dijo, que se lo he dicho a varias personas en mi vida, es que él dice que se habla mucho del amor de los padres hacia los hijos, pero a él lo que más le asombra es el amor que los hijos tienen hacia sus padres. Y una de las cosas que dijo es que incluso a los padres mediocres, que él los llamó mediocres, son como titulados como los mejores padres del universo y que nunca pueden hacer algo mal. Entonces, él usa eso para explicar que para que un hijo deje de hablarle a sus padres, o sea, tiene Tiene que que ser pasarte. impresionante lo que pasó ahí para que ese hijo y ese amor tan fuerte que un hijo tiene hacia un padre se rompa y, Así y es. no sea suficiente. Así es. Oh, y eso sí lo digo con experiencia propia. Es que, mira, es tan duro. Yo hice lo que fuera por mantener la relación con mis padres. Yo Es que lo vi, sí. deshice, me enfermé una y otra vez, me desesperé, me volví loca,
estuve 7 años en terapia, hice todo, bueno, llevo toda mi vida en terapia, pero esos 7 años fueron claves. Coño, pero llega un momento en que estás en la balsa, rodeada de tiburones. ¿Tú quieres seguir viviendo? ¿O que te atrape el tiburón y pa'l coño? No. Entonces llega un momento en que no te dejan otra opción. Te están obligando. Es como si te estuviera... Corta, no hables conmigo más. Es casi que te lo estuvieran rogando. Sí. Uno, y por eso es un último recurso, no un castigo, no sí, un reclamo, no una rencor, venganza. no venganza, O sea, no, es que ya no te dejan otra opción. No te dejan otra opción. Entonces, mucha gente que nos escucha y que nos ve han pasado por eso. Y hay un episodio que no vamos a contar aquí donde explicamos un artículo que salió de Mel Robbins y un episodio que salió Oprah diciendo que el contacto cero era una moda y una... Miren, por favor. Es el último episodio, el anterior sí. a este. Sí. Bueno, pero Antonio Porcelli lo explicó de una manera tan clara y tan hermosa a la vez y tan dolorosa, pero es que o sea, casi como un perro, que el perro le puedes caer a palos y vuelve a ti el dueño y le mueve la cola. Es que uno es un hijo y uno está así porque quieres a tu mamá y a tu papá. O sea, y si yo hubiera tenido, mira, es que es tan arrecho que si en este contacto cero que yo llevo, mi papá o mi mamá tuvieran algún mínimo de humildad, de algo, hija, perdóname, tienes razón en que te hice... Yo me no sé, me vuelvo loca. Sí. No sé. Sí, es que yo diciéndolo. Lo que dice él es impresionante. Sí. O sea, se tiene que hablar más de eso y no tanto del amor de los padres hacia los hijos. Sí. ¿Qué tal? Eso fue brutal. Brutal. Bueno, sí. ok, sigue. Y otra cosa que dijo, porque tú habías explicado que te sientes huérfana de padres vivos. Sí. Y él dice que a veces es sanador reconocer eso. Sí. O sea, como que te da como un closure, como que sí, te ayuda a cerrar eso. Como ayuda a cerrar eso, exacto. A cerrar eso, como... Sí. No sé, me parece. Sí, es como, o sea, sí, reconocerlo y luego la aceptación radical, que es todo un proceso, pero, ok, esto es llegar a aceptarlo. Sí. Luego habló de que sí existen malas madres y malos padres, o sea, tóxicos, como los quieras llamar, como dice Josh Connolly, tóxicos. Pero sabemos que hay padres psicópatas, padres narcisistas, padres madres me refiero. Es duro de escuchar, pero es una realidad. Es necesario decirlo, tal cual es. Sí. Por eso este podcast se llama Familias Horribles, que por cierto, este podcast no tiene la intención de destruir ninguna familia. Tiene la total intención de romper con la normalización del abuso de todo tipo y del maltrato en el nombre del amor de la familia. Sabemos que hay muchas familias funcionales donde se toma la responsabilidad de las acciones, etcétera, como por ejemplo la nuestra, la que hemos formado nosotros, mi esposo y yo y mis 3 hijos. Una familia funcional, ¿ok? No queremos destruir ninguna familia. Es más, a través de esta información creo que se podrá crear, formar relaciones sanas y donde puedan existir familias como quieran, familias de todo tipo, donde se puedan llamar familias y pueda existir un lugar, un entorno donde se sienten a salvo, donde hay apoyo, donde hay amor y donde se reconocen los errores y se reparan, porque no somos perfectos, ¿ok? Exacto. Entonces, como la familia se romantiza y se pone en un pedestal todo el tiempo, se olvidan de que hay familias donde es el lugar más peligroso y más doloroso que existe sobre la tierra. Esas familias existen y se siente horrible. Entonces, bueno, ahí les aclaro eso. Entonces, seguimos con lo de Antonio, que dice que no todas las madres aman, y eso es verdad.
no por parir un muchacho, ya te conviertes automáticamente en la Virgen María o en, yo qué sé, la Madre Teresa de Calcuta, o sea, el amor de madre. No, eso es un rol. Eso es un rol de cuido, de conexión, de tantas cosas. No todos los padres cuidan, explica él. Hay madres que detestan a sus hijos, esas son sus palabras literal. Y eso es verdad. No saben la cantidad de mensajes que nosotros recibimos con las horrorosidades de historias. Sí, espantoso. Sigue tú con lo siguiente. Hay padres que no los... Bueno, claro que hay padres que no los quieren y decir eso no es odio, no es resentimiento, es la realidad para muchas personas y nombrarlo no te hace malo, no te hace mala, te devuelve claridad, te devuelve tu verdad, o sea, valida todo lo que has vivido. Y bueno, él explica Antonio... muchas cosas en ese episodio. Fue un amor. El pobre estaba un poquito enfermo, hizo todo el esfuerzo para ir y grabar con nosotras igualmente. Estamos tan agradecidas. Sí. Además en persona. Qué lindo grabar en persona y poder ver a la persona ahí. Conectar. Y no en una pantalla, conectar. Sí, sí. Llegaremos a eso. Esa es nuestra meta. Sí. Pero para eso necesitamos inversión. Necesitamos dinero. Y eso es lo que vamos poco a poco, porque esa es nuestra meta. Y una de mis metas es un sueño que yo tengo, no, ningún sueño, una visión es poder grabar con el público. En vivo. Grabar en vivo, con invitarlos, o sea que, exacto, en un escenario que ustedes vayan, compren su ticket y estén ahí. Me encantaría. Y interactuar, que parte de eso también sea interactuar con todos ustedes. Bueno, gracias, Antonio. Fue realmente un hombre extremadamente inteligente, preparado, con una dicción apoteósica espectacular. Luego viene Richard Grannon, que también lo he perseguido, lo conseguí. Él es otra, Inglaterra, una persona que muy preparada en lo que es psicopatía y narcisismo. Se ha interesado de verdad en aprender y autoenseñarse sobre todo esto para poder ayudar a las personas también y difundir información. Sí, ha hecho un trabajo brutal. Con él hablamos sobre el amor y el narcisismo. Entonces, esas preguntas dolorosas de eso que yo llamé amor, ¿fue amor realmente? Y la pregunta, ¿alguna vez me amaron realmente? Sí. Y bueno, él explica que un narcisista no ama, sino que es como un acto. Entonces, por ejemplo, en familias marcadas por religión, moral rígida y cultura de qué dirán, los padres pueden actuar con amor, entre comillas, en público, pero no por el hijo, sino por su imagen. Y luego en privado la máscara se cae y creces con una mezcla, con esta confusión de que un día te quieren, el otro te humillan, después te culpan, te destruyen, pero después como que muestran amor otra vez y esas migajas. Y bueno, esto también entra un poco en la intermitencia de este tipo de relaciones. Y claro, él explica que eso no es amor, es como un escenario. Sí, como una obra de teatro. Sí, una obra de teatro. Y tú eres un personaje que ellos crean. Claro. Exacto, como explicó yo. Ay, no, qué feo. Sí. Eso. Y también hablamos de si los hijos de padres narcisistas, horribles, psicópatas o simplemente tóxicos aman a sus padres. Eso vayan ustedes y lo escuchan. Sí. Y explica que la obediencia no es amor, es coerción. Bueno, unos temas súper
fuertes pero importantes de entender. Así que lo dejamos así un poco para que vayan a verlo si quieren, si les ayuda. Y bueno, Richard fue otra vez alguien impresionante, súper amable, tan lindo. Hoy se expresa de una Sí. manera extraordinaria, Magistral. magistral. Se nota que de verdad se ha interesado en aprender sobre todo esto, y también él fue súper vulnerable con nosotras Muy. sobre su historia, sobre cosas que él ha sentido, sobre el amor, cómo Sí, hasta lloró en un momento, así que sí, estoy muy agradecida de haberlo tenido y de que haya hecho eso por nosotras, grabar sí, con nosotras. de verdad que sí. Sí, Por ahí les tiene una sorpresa este año. Eso no lo quiero decir yo ahorita sin permiso del director de cine, pero ya les contaremos. Ok, sí. gracias Richard, thank you. Y además él habla bastante español. Un día lo vamos a Pero entrevistar en no se español. atrevió. No se atrevió. Bueno, luego la doctora Vanessa Benjumea, por favor, la doctora Vane, qué dulzura. Vane. O sea, la Una tipa dulzura. es una tremenda neurólogo especialista en epilepsia, neurociencia. O sea, que para mí yo siempre he visto la medicina así como una cosa. Y es la persona más dulce de la tierra, pero abre esa boca y te deja patidifusa. Entonces, Exacto. una de las cosas que ella dijo es que tu cerebro es así como un neurojardín. Que nuestra mente es como un jardín. Hay flores, hay maleza. Y cuando hubo trauma, esa maleza creció fuera de control. Entonces llegas a tu jardín, está lleno de paja y de hierba malas por todos lados y que hay que quitarlas. Ujú. Por eso pero la maleza no define ese jardín. ¿Ok? Sí. Entonces ella explica ahí cómo quitamos esa maleza. Sí, da muchísimas herramientas, Muchas herramientas en ese episodio, y sacó un libro que también, que mencionamos en ese episodio, así que vayan a verlo. Se llama Mente Calma, Mente Calma, Calma. precisamente para quitar esas malezas. Sí, entonces claro, con eso ella explica que aunque el trauma cambia el cerebro puede volver a cambiar. Entonces, que el trauma cambia como esas estructuras, afecta la amígdala, el cerebro prefrontal, la memoria, el cuerpo, pero eso no es una condena. Existe algo real que se llama la neuroplasticidad positiva, que es que el cerebro puede crear rutas nuevas, pero no con magia, sino con repetición, con paciencia, con práctica. Entonces, por eso ella da muchas herramientas para hacer eso poco a poco y crear esas nuevas conexiones. Sí. Sí. Es extraordinario. Vayan y cómprense el libro. Ay, Dios mío. No, pero es que es verdad, yo lo tengo, Sí. me lo tengo que leer, pero intensamente porque yo necesito quitarme unas cuantas malecitas de la cabeza. Bueno, hay que ir a limpiar el jardín, mija. Bueno. No. Ay, Raquel Jiménez, Dios mío, es la segunda vez que la entrevistamos, pero es que cada vez es mejor. Esta mujer, Total. Dios mío, extraordinaria. El libro que ella escribió, de verdad, es que el libro que ella escribió es que para que tu tatarabuela lo pueda entender. O sea, yo al principio no entendía, yo decía, Dios mío, pero esto está como muy... No, magistral esa idea que tuvo, porque vas a entender todo sobre el ciclo del abuso de un narcisista, un psicópata en una pareja y toda la fase del duelo. Todo eso lo explica ahí de una manera que no, la entiende cualquiera. Entonces, exacto. La primera cosa que quisimos decirle a ustedes es la intermitencia, que es cuando te dan una de cal y una de arena. Ahí es donde se engancha el cerebro, porque te da te amo, te quito algo.
te quiero, te doy un golpe emocional. Y así. Entonces ahí el cerebro se engancha porque está esperando la recompensa. Entonces, el abusador no es cruel todo el tiempo, por eso. Te da esas migajas, esos momentos nuevos, hay muchísimas promesas, eso te engancha y después te confundes y te narcotiza, como si fuera una droga. Nuestro cerebro se queda esperando esa versión, la versión del principio del bombardeo de amor. Ujú. Sí, después explica algo sobre las recaídas cuando ya empiezas a intentar romper con esa pareja o poner contacto cero con cualquier persona, que hay recaídas, suelen haber recaídas, no se suele poder hacer a la primera y no es un fallo, sino que cuando haces eso hay abstinencia. Por eso ella explica que es como una droga, ¿no? Entonces, que el cerebro entra en síndrome de abstinencia, que es igual que una droga. Por eso vuelves, por eso dudas, por eso piensas, a lo mejor esta vez sí se va a lograr. Y eso no es debilidad, es neurobiología y trauma. Y algo súper impresionante que explicó es que a veces el irte de la relación se siente como peor que la muerte. Porque especialmente si has tenido recaídas, como, es que no sé ni cómo lo explicó, que es como que no quieres volver a fallar, entre comillas, o sea, Claro, porque sabes que vas a volver a recaer, entonces exacto, ya no te quieres volver a fallar a ti misma y te quedas. y pasar por todo ese duelo de Exacto. irte, sentirte horrible, volver, cuestionarte, o sea, sentirte débil, todo ese tipo de cosas. El la insomnio, el ansiedad. vacío, sí. Sí. Entonces, y lo explicó Sí, espectacularmente. porque el duelo también el duelo te da al principio una sensación de que eso nunca se va a acabar. Entonces, para no volver a pasar por eso, llega ya un momento en que te entregas y te quedas. Sí. Y aparece otra vez lo que se llama la indefensión aprendida. Haga lo que haga, nada cambia. Bueno, Raquel, dulcísima. Tan linda, Explica las cosas de una Raquel. manera, explica las cosas de una manera tan particular porque usa unas analogías maravillosas. Fíjate que una analogía que me quedó pegada en la cabeza fue que la intensidad, en el caso de la intensidad, porque es cuando empieza el bombardeo de amor, todo el mundo confunde esa intensidad como si estuvieras en una lancha de esas rápidas y la euforia y la emocionante. Sí. No, ahí no es. Las relaciones tienen que ser como estar en un crucero. Sí. Calma. Entonces, ella da muchas analogías así. Vayan a verlo. Gracias. Espectacular. Gracias. Luego tenemos... Por fin, después de tantas peticiones, entrevistamos a Maxi McCubrey, o Psicomaxi, como lo conocen en Instagram, en redes, y hablamos sobre las fiestas con él. Claro, fue el primer episodio en diciembre, todo sobre sobrevivir las fiestas con tu familia horrible. Qué amor de persona, qué lindo grabar con él. O sea, también tuvo así como anécdotas interesantes. Sí, analogías. Cada como daba tanta información en tan pocas palabras. No sé cómo explicarlo. O sea, como que contestaba la pregunta así, chuc, de una sola frase o un ejemplito y como que te explicaba todo. Sí. Mucho humor, es una persona con un humor muy particular. Sí. Me encantó eso, nos reímos. Ay, fue una tragicomedia porque estamos hablando de algo terrorífico, pero exacto, pudimos reírnos. Una persona que tiene mucha experiencia, tiene décadas siendo psicólogo. O sea, es un maestro ese señor, por favor. Sí.
Sí, Y entonces una de las cosas que explicó es que las fiestas no son neutras, activan memoria traumática. Entonces el cuerpo siente eso antes de la cabeza. Entonces a lo mejor ya como en octubre, noviembre, ya como que tu cuerpo se empieza a sentir mal y todavía no te estás dando cuenta que es porque se está activando ese trauma pasado de otras fiestas, la otras... alerta, la Y alerta, claro, sí. exacto. Te empieza, explica todo eso. También hablamos sobre el ideal social y tu realidad, claro, hablando sobre las fiestas específicamente, y que ahí nace la culpa, porque hay una presión increíble para ser feliz en esas fechas, para celebrar en esas fechas, para querer estar con esas personas y las fotos y los videos y el agradecimiento y todas las expectativas de regalos, de comidas, de vestimenta, de todo. Entonces él dice que la culpa aparece cuando choca contra una ideal que ya no te representa. Entonces encima tenemos todo el marketing que te lo grita en la cara de las familias perfectas, las mesas infinitas, la felicidad obligatoria y, y bueno, entramos en cómo lidiar con la situación si todavía vas a esas fiestas, pero también si decides no ir a esas fiestas, cómo estar contigo y crear una nueva tradición contigo, que me Sí, parece súper importante hablar de las dos cosas porque no todos estamos en el mismo punto, ni todos tenemos las mismas oportunidades, situaciones. Entonces, sí. Y nos sí, gustó mucho también que él dice que hay que aceptar ser el villano, el Grinch. sí, No puede ser, o sea, vas a ser el Grinch o el villano en algunas partes y hay que aceptarlo. Pero sí, eso no significa pero de que una manera así como empoderante, ¿no? sí, De aceptar que, bueno, soy el Grinch para esa gente, soy la persona que está y que arruinando las fiestas pero no es y como así. que tomar poder en eso y decir, bueno, pero no me están dando otra opción, ¿no? Exactamente. Y dejar de justificarte. Exacto. Bueno, entonces Sí, ahora pasamos a Fernanda Escalera. Bueno, es súper preparada en la parte de crianza, muy reconocida en México, ha recibido psicóloga, premios, es psicóloga, sí, también tiene su libro. Maxi también tiene el libro, pero sí. Fernanda, yo creo que casi todos tienen libro, casi todos tienen No, libro. Todo está en la... Fernanda, no me acuerdo si Fernanda Sí, tenía sí, el libro. sí, sí, Ah, ok, ok, acaba ok. de publicar. Tiene su Ah, libro. ok. Sí, sí. Casi todos tienen libro, pero toda la información está en la descripción. Eh, una persona que también transmite mucha calma, muy dulce, muy amorosa y bueno, sabe un montón de su cuestión. De la crianza, de Sabe todo, demasiado. Entonces, de tú, la maternidad. Sí. sí, la maternidad y la crianza. Entonces ella dice que tu maternidad se formó en tu infancia. Yo quería meterme bajo la mesa, muchacha. Ay, Qué vaina tan dura. No en el embarazo. sí. O sea, fue cómo fuiste mirada, si fuiste protegida, si fuiste validada o humillada. Ujú. Eso, todas esas cosas van construyendo tu identidad en tu hogar, cuando tú estás creciendo. Y esa identidad entra intacta a la maternidad. Coño, con razón, cuando yo me quedé embarazada, yo tenía tanto miedo de que Claro. tú sintieras por mí. Ay, Dios, un conejo pasó corriendo. Que tú sintieras por mí lo que yo sentía por ellos. Bueno, este, por eso ciertos momentos con tus hijos te detonan tanto Ujú. que no es necesariamente lo que está pasando en el presente, sino se te activa todas esas cosas del pasado que traes Exacto. programadas, tanto en tu mente como en tu cuerpo. Luego, la madre perfecta nace de esa herida
de insuficiencia, y eso lo puedo decir, yo no hallaba cómo hacer, o sea, porque yo no quería repetir. Entonces, esa ansiedad de ser la madre perfecta y te sale al revés, por cierto. Bueno, no todo tampoco me voy a poner al revés, pero sí la cagas bastante. No es un deseo, no es un deseo sano criar desde ahí. Eso es una presión y una ansiedad espantosa. Entonces Fernanda explicó con muchísima claridad que una mujer que no se sintió suficiente como hija, intenta ser suficiente como madre. Sí, es que eso fue, claro, a mí me estaba sucediendo inconscientemente, pero esas palabras lo describen muy bien. Entonces, la perfección aparece como un mecanismo de defensa. Ahora sí lo voy a hacer bien para valer, para tener valor. Es muy fuerte eso. Tienen que ver ese episodio. Sí, da muchas herramientas también Sí. y ayuda como a entender por qué haces ciertas cosas y cómo mejorarlo. Y mensaje esperanzador que reparar es posible. O sea, nunca vas a ser madre o padre perfecto y cualquier cosa, es que nosotras somos un ejemplo, cualquier cosa que hagas sin intención desde esa parte del trauma, del pasado, lo más importante es reconocerlo, Eso. tomar responsabilidad y tomar acción para cambiarlo. Exacto. Y eso Y no pasa nada. tiene un valor infinito, lo digo yo como hija, que es lo que pasó entre nosotras. Es que, o sea, no tengo palabras. O sea, es que no hay otra. Hay que aceptarlo y tomar acción. Y no te hace una mala persona. O sea, al revés. Y yo creo que es algo que explico en el episodio, que los niños aprenden por modelaje. Entonces, qué mejor que enseñarlos que puedes equivocarte y tomar responsabilidad y cambiar y ver que sus propios padres también les pasa y que no pasa nada y que no te Y hace no. mala persona, no te hace menos, sino que es parte de ser humano también. O sea, a veces te vas a equivocar y no se puede evitar siempre. Sí, así es. Entonces, bueno, hablamos Entonces, mucho de todo eso con ella, una conversación súper importante sí, para cualquier persona que quiera o que sea padre. así es. Bueno, Padre o aquí le madre. hemos dado unas perlitas muy interesantes. Yo Sí, creo que era importante darles como un pequeño resumen para que vayan a los episodios que les interese eh, volver a escuchar o escuchar para obtener las herramientas que les haga falta de ahí. Eh, Les deseamos todo lo mejor este año, sí, que sea un año de permiso, de autocompasión, de paciencia, porque todo el mundo está con las benditas resoluciones y entonces ahorita seguro estás 3 horas en el gimnasio todos los días y lo tengo que hacer todo perfecto y tomar uy, el agua y no. todo, la. Una Vale, exigencia. a tu Sí, ritmo, o sea, sí. pasos. Sí te tienes que comprometer, pero empieza por pasos pequeños, empieza poco a poco. A la Sí. mierda las resoluciones. Tomar responsabilidad, Sí. pero hacerlo de poco a poco. Y no tiene que ser en un orden estricto, como lo llamamos Ujú. Ariana y yo, sanar de manera desorganizada, a tu ritmo. Sí, exacto. ¿Ok? Y eso. Total. Ujú. Y que a mí no me gusta esa idea de 2 pasitos para adelante, un pasito para atrás y cosas así. Siempre estás yendo hacia adelante. Hasta cuando estás un día tirado en el sofá todo el día y ni te bañaste y ni te lavaste los dientes, todavía estás yendo hacia adelante porque, o sea, cada día das tu 100%. Si te levantas ese día con 10% de batería y ese día usas 10% de tu batería, hiciste tu 100%. O sea, no hay como un camino perfecto y
si un día logras salir a caminar media hora y el siguiente no significa que ese día fue peor, sino a lo mejor lo que sí hiciste ese día es que escuchaste tu cuerpo, que ese día no podías, no tenías la energía o pasó otra cosa o lo que sea y te permitiste con paz, con compasión, claro, que venga de ahí, ¿no? Entonces, cuidado con la sobreexigencia, Sí. especialmente en estos O sea, días, estas semanas. claro, porque es que no porque cambió el número, ahora es 2026, de Sí, repente ya tú eres una nueva persona. No, puedes empezar en marzo, en junio, en octubre. Lo importante es ¿no? Y cada hoy. granito que hagas Sí, es, importante. es lo único. Sí, Eso es lo que va a sumar en realidad. exacto. Bueno, pues No, nada, aquí bueno, ya. sí, Aquí sí, les dejamos esto. Espero que les sí. guste. Voten por nosotras. Ahorita ya empezaron las votaciones para la nueva ronda. Por favor, vuelvan a Para bien votar. premios, Para sí, bien premios, la nueva ronda. Quedamos. Entonces ahorita van a ver, creo que 2 rondas más. Necesitamos su apoyo. Necesitamos que este podcast sí, salga por adelante. favor. Y voten también por mí. Está todo en la descripción. Por Sí, favor, vuelvan a votar. sí, si ya has votado, todavía tienes que volver a votar. O sea, Sí, son votaciones nuevas, así que sí, aunque hayas votado ya en las nominaciones, todavía hay que vuelvan a volverlo a votar. hacer porque son como Sí, adicionales. sí, es que es otra Eh, ronda, otra claro, ronda. Y compartan, descarguen los episodios, denle like, coméntenos, por favor. Es que eso es lo que nos puede ayudar a crecer. sí. Eh, Comenten qué episodio les gustó de esta temporada, qué es lo que más les sí, sorprendió, el aprendizaje que se han llevado de todo lo que han visto. Eh, Estoy muy interesada a ver qué, sí, porque claro, nosotras elegimos las cositas que nos impresionó a nosotras, pero a lo mejor hay otras cosas que sí. dijeron los invitados por ahí que les gustó a ustedes. Así que coméntenlo. Y bueno, gracias por acompañarnos en Gracias por acompañar. 2025. Aquí Sí, empezamos 2026 juntos de nuevo juntos. y con muchas cositas en camino, de Sí. verdad. Mua, mua, los queremos. Hasta el próximo domingo. Chao.